Hola hermanas, muy buenas tardes. El motivo de este video es poder compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición a sus vidas, así como pues es para la mía. ¿Sale? Y el tema que vamos a estudiar en esta tarde son las 3D mortales para el cristiano cuando permitimos que lleguen a nuestra vida. Y bueno, así como existe la tienda 3B, que significa bueno, bonito y barato, y buscamos eso, ¿no? Lo que es bueno, que está bonito y que es barato. Aquí, lejos de buscarlo, tenemos que rechazarlo. Y esas 3Ds para el cristiano y que no debemos permitirnos es la distracción, el desánimo y la duda. ¿Sale? Este estudio, si alguien quiere profundizar o ver más detalles a fondo, fue sacado de un libro que se llama Un mundo de Marta en el corazón de María. Es extraído de ese hermoso libro que fue de muchísima bendición, que no solo sacó, se puede sacar un tema, sino muchísimos, es muy extenso, muy bueno. Y bueno, debemos de saber que Satanás siempre utiliza tácticas diversas para derribar a sus mejores hijos, a los hijos que están echándole ganas, emprendiendo la carrera para echarle ganas al servicio, a la comunión con Dios. Bueno, Satanás utiliza este tipo de acechanzas para echarnos para atrás, pero todo está en que nosotros se lo permitamos. Otra cosa es que el enemigo hace creer que la felicidad en las personas está basada dependiendo en sus circunstancias. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que esto no es así. Sin importar cuáles sean tus circunstancias, tú debes de estar agradecido a Dios y gozoso. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y es el que nos da un gozo que la gente no comprende, esa paz que el mundo no entiende. ¿Sale? Nosotros somos poderosos por el Espíritu que mora en nosotros, no por nuestras propias fuerzas, ni mucho menos por nuestras circunstancias. Otro punto que debemos de saber es que cuando no hay ánimo, Satanás nos dice que a Dios no le importamos. Nos hace creer que estamos solos y permitimos que la duda entre. Otro punto más que debemos de saber es que si tú permites que las 3D se planten en tu vida, en tu corazón, tarde o temprano vas a ser destruido por ti mismo. Porque te acosas con pensamientos, te acosas con malas ideas y obviamente al haber una mala idea viene una mala decisión y después de la mala decisión pues vienen consecuencias negativas. Entonces, hermanas, en cuanto ustedes escuchen o se den cuenta que están empezando a distraerse del objetivo principal que es nuestra mirada en Dios, pues debemos recapitular y tomar cartas en el asunto y hacer lo contrario, ¿va? Y bueno, empezamos con un corazón distraído. Y para eso vamos a leer Lucas 10:40, que dice así la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, aquí vemos a una Marta preocupada y afanada por los quehaceres de la casa. Mientras que María estaba a los pies de Cristo escuchando cómo él hablaba, Marta se preocupaba más por una casa limpia, porque la comida estuviera a tiempo, por poder atender a tantos comensales, no sé. Pero imagínense, muchas veces nosotros escuchamos una predicación que nos llena tanto, tanto, y podemos salir bendecidas y sentimos como Dios nos habla a través de su palabra, a través de esa predicación. Dios trabaja en nuestras vidas. Imagínense escuchar de la misma voz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto ha de haber sido, impresionante. Y sin en cambio Marta no veía eso.
Ella prefería ver sus circunstancias si es que iban a llegar invitados, es que tenía que tener la casa arreglada, limpia a tiempo. Y perdió la mirada principal, que era puestos los ojos en Cristo. Esos nunca debemos de perderlos. Ella estaba distraída por sus preocupaciones laborales. Ella volteó su mirada. Y bueno, debemos de saber que preocupar es sinónimo de abrumar, de derribar, de derrotar, de destruir, de acosar, molestar, angustiar, confundir, perturbar, dejarnos perplejos. Eso es preocupar. Cuando nosotros preocupamos, pasamos por todo esto, ¿va? Preocupar viene del griego perispao, que quiere decir demasiado ocupado. Arrastrar por todos lados esa preocupación. Y cuando nosotros nos preocupamos en algo que no es en servicio a Dios, que no me lleva a comunión con Dios, pues realmente en vano es quien construye un edificio si no es Dios el que construye, en vano le edifica, porque debe de estar en todo momento nuestra mira puesta en Dios. Y bueno, no es lo mismo hacer cosas como para el Señor que hacer cosas simplemente porque se tienen que hacer. Y Marta hacía las cosas aparentemente porque Cristo iba a su casa, pero no es cierto, las hacía porque las tenía que hacer, no porque ella disfrutara el escuchar palabras de sabiduría, palabras de salvación, las buenas nuevas. Debemos de entender que Marta estaba distraída y eso la puede llevar, porque estas 3D son así, como ensambles de cadenas, como eslabones. ¿Por qué? Porque empieza la distracción y después de eso sigue el desánimo. Va de la mano. Y el desánimo es cuando estamos sin ganas de nada y sin importar cuál sea la victoria que Dios te ha dado. ¿Se acuerdan de Elías? Un profeta que para mí es, de los mejores de la Biblia, que pudo hacer milagros grandísimos. Y muestra de ello el que hizo en el monte Calvario. ¿Se acuerdan? 400 profetas de Baal estando en contra de él. Una reina malvada que era Jezabel, con un rey, pero era más mala ella. Y a final de cuentas las decisiones se tomaban conforme Jezabel decía. Y Elías sabía qué clase de Dios tenía, como tú y como yo. Sabemos que tenía un Dios todopoderoso, un Dios que podía hacer grandes cosas, un Dios de milagros. Y ¿qué es lo que pasa? Él dice, mi Dios es real. Mi Dios es real y yo quiero ver que tú hagas un holocausto y yo voy a hacer uno. Y solo el Dios verdadero contestará ese holocausto. Y ellos se prepararon muy de mañana, se flagelaron, gritaban, se desgarraban, se quitaban las ropas, se desgarraban las ropas. ¿Y qué crees? No pasaba nada, porque su Dios era un Dios falso. Ellos adoraban a Baal, un Dios falso, un ídolo falso como muchos en la actualidad, un Dios muerto. Pero nuestro Dios es un Dios de dioses, un Dios vivo, un Dios real, que pasó el tiempo de ellos, no se hizo el holocausto. Elías no tan solo oró y Dios contestó, sino que él mojó el holocausto, escurría agua. Y sin en cambio Dios escuchó la oración, descendió fuego del cielo y su holocausto, se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque él adoraba a un Dios vivo y tuvo una victoria tremenda. Ese día murieron esos 400 sacerdotes de Baal, decapitados, como habían dicho, porque si no cumplía él iba a morir. Pero él cumplió, Dios obró y murieron los 400 profetas. Pero ¿qué crees? Obviamente a Jezabel eso no le pareció, no le agradó nada la idea. Y después ella buscaba la cabeza de Elías. Y en cuanto él supo esto, él entró en depresión.
Él había visto qué tipo de Dios había obrado. Mas sin en cambio, él se olvidó por un momento y entró en una depresión que tuvo que ir un ángel a decirle: levántate, come. Posteriormente volvió a ser alimentado ahora por cuervos. ¿Se dan cuenta? Después de tener un clímax tan alto de la gloria de Dios en su vida, vino la depresión, vino el desánimo. ¿Pero por qué? Porque él se distrajo, él perdió la vista de los ojos de Cristo y volteó a ver sus circunstancias. Una reina lo buscaba para matarlo. Así como recuerdan a Pedro, Pedro caminó sobre las aguas, pero en cuanto veía la mirada de Cristo, en cuanto él recordó y se dio cuenta dónde estaba parado, se hundió. Quitó la mirada de los ojos de Dios. Debemos de tener muchísimo cuidado. Esa historia, por si alguien quiere leerla a profundidad, está en Primera de Reyes, capítulo 19. Si gusta leerla, ahí está la historia de Elías con los profetas de Baal. Y posteriormente viene el siguiente eslabón, que es la tercera D. Entra con un corazón con duda. Y empezamos a decir: ¿realmente Dios me ama? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Estoy mal? ¿Dios ya no me quiere? Empezamos a permitirle al enemigo anidar esas ideas que él nos pone para derribarnos. El tener la tentación de escuchar estas preguntas no es pecado, pero anidarlas en tu corazón sí. Sí, porque estás dudando de la fidelidad de Dios, de la veracidad de sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombres para que se arrepienta. ¿Sale? Nuestro Dios es un Dios real, es santo, es un caballero que cumple sus promesas. Y bueno, después de distraernos, desanimarnos, ahora entra la duda. Con las dudas, nosotros empezamos a desfallecer. Y les voy a decir por qué. ¿Recuerdan al faraón? Él dudó que Jehová fuera el Dios real y cegó su corazón para no hacer su voluntad. ¿Y cómo terminó? Terminó derrotado, terminó perdiendo a su hijo, terminó viviendo 10 plagas que no eran necesarias que las experimentara. Pero él dudó, él nunca quiso creer y terminó muerto en el mar. La incredulidad también hizo caer, a Judas. Judas vivió con nuestro Señor Jesús. Ahí nos damos cuenta que no es el maestro. ¿Sale? No es el maestro. Él fue instruido por el mejor maestro. Y sin en cambio, él cerró su corazón, él distrajo su mirada, se fijó en el dinero más que en las palabras que salían de la boca de este hombre sabio y perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó Judas? Ni siquiera se quedó con el dinero con el que había vendido al Señor Jesús. Terminó ahorcándose, muriendo, perseguido por voces que lo atormentaban. ¿Quién más? La incredulidad endureció el corazón de Saúl. Él cerró los ojos a la justicia de Dios. La incredulidad también mantuvo a los israelitas en el desierto 40 años. Ellos dudaban a pesar de los milagros que veían del Señor. Era un pueblo murmurador que apenas si necesitaba algo o les pasaba algo y lejos de voltear sus ojos a Dios, murmuraban, reclamaban, reprochaban, dudaban del poder tan grande de Dios, viendo llover maná, viendo llover codornices para alimentarlos, viendo que una columna de fuego y una nube también ahí los protegía del sol y del frío. O sea, en verdad era tanta su necedad en el corazón. Por eso es que batallaron 40 años en el desierto. No vieron esa tierra prometida. No permitas no ver las bendiciones de Dios en tu vida por dudar, por distraerte, por permitirle al enemigo desanimarte. No escuches ese desánimo. Tenemos que leer Juan 8, 31 y 32. Las invito ahí en su Biblia a escuchar la palabra de Dios.
que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice algo: si permanecéis en mi palabra, entonces serán mis discípulos. No podemos ser hijos de Dios, no podemos decir que somos discípulos del Señor si nuestros actos dicen todo lo contrario. Nosotros somos discípulos de Dios por permanecer en la palabra, por ser obedientes a la palabra sin importar lo que el mundo allá afuera nos ofrezca. Porque el mundo nos ofrece tantas cosas, pero todas ellas nos alejan de la presencia de Dios, de esa comunión santa y perfecta. Ahora vamos a leer otro versículo, que es Hebreos 4:15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No podemos decir que Dios no nos entiende, porque nuestro Señor Jesucristo vivió y tuvo los sentimientos que tenemos tú y yo, porque Él fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Él vivió cada una de las necesidades o sufrimientos que tú pasas por esta tierra. Él sufrió tentación, Él fue tentado, fue probado, y no de una manera indirecta. Satanás lo enfrentó cara a cara después de que él había ayunado por 40 días. ¿Tú cómo te sientes cuando no has comido? ¿Te sientes bien? Porque hay un hombre en la Biblia que vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque llegó hambriento. Él no valoró la bendición tan grande que era ser el primogénito de toda familia. Su nombre era Esaú. Y aunque fue engañado, esa venta, él estuvo completamente de acuerdo. Fue un plan tramado por su hermano, pero él aceptó. Él no fue obligado. También vemos que Jesús era pobre. Ahí en Mateo 8:20 dice que las zorras tienen guaridas y las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y nuestro Señor Jesús no decía este versículo como para compadecerse o subestimarse y victimizarse, no. Él lo decía porque quería que viéramos que Él, sin tener nada, Él seguía dando la honra y la gloria a Dios. Muchas veces tú y yo necesitamos estar bien para estar bien con Dios, y en cuanto viene la prueba, en cuanto viene la situación difícil, nos alejamos porque las cosas no funcionan como nosotros queremos. El Señor fue obediente y obediente hasta la cruz. Por eso es que su nombre es sobre todo nombre. Y en su nombre también toda lengua confiesa que Jesús es el Señor y toda rodilla se dobla. También nos damos cuenta que Jesús se enojó. Ahí en Juan 2:15 y 16 vemos el evento cuando en la iglesia ya estaban haciendo fraudes con los cambistas de monedas, con los animalitos que se tenían que sacrificar. Y nuestro Señor se enojó tanto que aventó hasta los guacales. Pero aún en ese enojo, Él no pecó. Él también se enojó. Y no por eso Él dijo groserías, por estar muy enojado, no. Eso es un pretexto de nosotros para seguir siendo lo que somos y no permitirle a Dios ser nuevas criaturas. También tuvo cansancio. Lo vemos ahí en Juan 4:6, cuando Él se sienta en el pozo de Jacob, cuando busca ahí a la samaritana, ¿recuerdan? Él se sentó porque había caminado ya muchas horas. Él estaba cansado. También sufrió decepción. Ahí en Lucas 13:34 nos damos cuenta de cómo Él sufrió decepción, porque Él siempre queriendo llamar al pueblo de Dios a unirlo, a tenerlo protegido. Y dice otro versículo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Nunca el pueblo de Israel se permitió escuchar la voz de Dios y estar en una comunión. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú sí tienes una comunión con Dios? ¿Tú sí permites escuchar la voz de Dios? Porque el Señor se decepciona cuando nosotros ya somos hijos y no queremos obedecer a su voz. También tuvo rechazo.
Juan 6:66 nos habla de ese rechazo que nuestro Señor Jesús sufrió. Tristeza. Mateo 26:38. Yo de verdad te invito a que busques estos versículos para que sepas bien de lo que yo te estoy hablando. Esta tristeza, dice él, que tiene tanta tristeza hasta la muerte. Esta tristeza la sintió unos minutitos antes de ser entregado, de ser capturado. Fue tal su sufrimiento que él sudó sangre. También él fue ridiculizado. Este versículo me pega mucho. Cuando lo leas te vas a dar cuenta por qué. Marcos 15, 19 y 20. Marcos 15, 19 y 20. Del 20 solo la parte A, o sea, la primera parte hasta donde llega la coma, habla de cómo él fue cubierto con una tela y lo golpeaban y le decían, ¿quién te pegó? Se mofaban de tal manera de nuestro Señor Jesús. Él no merecía tanta humillación. Lo desnudaron, echaron sus ropas a suertes. Él no merecía esto y sin en cambio lo hizo por ti y por mí, por amor a los pecadores. Él odia el pecado pero ama al pecador. También sintió soledad. Mateo 27:46 habla de cuando él estuvo solo, porque cargó todos nuestros pecados. Él hace una expresión al Padre y le dice, Lama Sabactani, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no podía estar con él, porque estaba viviendo el momento en el que él cargaba todo su pecado y nuestro Dios es santo. Hubo una separación para poder él vencer y salir victorioso. Y por esa sangre derramada nosotros fuimos comprados a ese precio, a precio de sangre, lavados por su sangre, comprados por su sangre, redimidos por su sangre. Y ahora por su sangre tenemos entrada al trono celestial. Y bueno, ahora que tú ya viste que el Señor sufrió tentación, que nos comprende porque Él vivió todos esos sentimientos humanos que tú y yo pasamos, pobreza, enojo, cansancio, decepción, rechazo, tristeza, ridículo, soledad, traición. ¿No te acuerdas de Pedro? Pedro le negó 3 veces. Lejos de dar la cara por él, en la cruz solo estaban uno de sus discípulos, que era Juan y María. Y los demás corrieron por miedo. Y no conformes de correr, Pedro le negó 3 veces antes de que el gallo le cantara. ¿Y tú crees que por eso Dios le odió? ¿Tú crees que por eso Jesús guardó rencor? Pues no. 3 veces nuevamente nuestro Señor Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ahí él entendió que era por las 3 veces que le había negado. 3 veces nuestro Señor Jesús le mostró a Pedro que estaba reconciliando esa comunión con él. Primera de Juan 1:9 dice, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu pensamiento, no importa cuál sea tu actitud. Si tú vas en arrepentimiento a Dios, Él te va a perdonar porque te ama. Hermanas, que Dios les bendiga. Con esto finalizamos este estudio. Espero sea de su agrado. Bendiciones. Bye.